yo le pido que se quede conmigo porque ya tenemos a Alberto Borea, él es especialista en materia constitucional, porque lo que hoy ha dicho el señor González es digno de analizar y cae nuevamente en la cancha del Congreso de la República, quienes tendrán que tomar una decisión respecto a esta situación. Doctor Borea, buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, buenas noches, sí, efectivamente, en lo personal, buenas noches a todos. En lo nacional, realmente cada día más sorprendido de la gravedad de las cosas y como está diciendo de Mariano González, digamos, sorprendido cada vez más de la capacidad de falta de reacción del país y eventualmente de las propias instituciones, que a pesar de todo se han defendido bien, no obstante este ataque que han venido sufriendo desde antes de que Castillo asumiera el poder con todo ese tipo de amenazas y de acciones al margen de las leyes. Sin embargo, pues más o menos se vino defendiendo bien. Pero lo que ha sucedido hoy día creo que ya es pasarse de la raya absolutamente. O sea, ya no existe ningún tipo de duda de que el ciudadano Castillo ha incurrido en causal de vacancia por incapacidad moral para estar al frente de la nación. Y no lo estamos diciendo quienes poco a poco hemos ido, digamos, siendo más insistentes en la necesidad de que renuncie o que el Congreso lo vaque, sino lo está diciendo una persona a la que él escogió para que fuera su ministro del Interior. En consecuencia, aquí no puede echarle la culpa a nadie, sino sencillamente tiene que decir efectivamente que él es responsable de todo lo que está pasando, tan responsable que ni las personas de bien que en él todavía podían tener alguna suerte de trazo de confiabilidad, como es el caso de Mariano González, por quien yo tengo además personal aprecio y que lo conozco, digamos, en su trayectoria, lo he seguido, sé que de joven ha tenido una militancia, por ejemplo, interesante en el PSR, etcétera, etcétera. Pues muy bien, es una persona que todos nos preguntamos qué hacía en ese gabinete. Efectivamente tenía poco que hacer desde la perspectiva de Castillo, si es que Castillo lo que quiere es un gobierno honesto, pero como no quiere eso, entonces tuvo que salir también Mariano González cuando empezó a hacer aquello que debió de hacer, como él lo ha señalado. Doctor Borea, lo que hoy ha dicho el señor González es que este es el inicio del fin. Según su análisis, esto encajaría perfectamente en causal de vacancia. Y aquí yo le pido que pueda ser bastante claro, hilar fino, porque recae sobre la responsabilidad del Congreso de la República. ¿Qué es lo que de inmediato el Congreso debería de hacer? Bueno, yo creo que con este dato el Congreso debe inmediatamente coordinar entre los jefes de sus bancadas, a pesar de que son muchas y son muy diversas. Sin embargo, confío en que en esta oportunidad, habiéndose ya derramado totalmente el agua del vaso, pues proceda a presentar una moción de vacancia de inmediato al ciudadano Castillo y que podamos los peruanos salir de él. Porque fíjate tú que no se ha detenido a personas que no solamente son de su entorno y de su familiaridad y a las cuales él escogió y que no puede decir que esos son cuentos de la oposición, sino que adicionalmente ahora los protege, los esconde. El testimonio de Mariano González es bastante decidor en el sentido de que efectivamente él, que ha estado, digamos, codo a codo, cerca, en el trabajo que supuestamente le encargaron, puede señalar de que han estado obstruyendo la justicia y eso es un delito. No hay autor que trate el tema de la vacancia o como se llama en los Estados Unidos del impeachment que pudiera permitir que en cualquiera de esas naciones, ya fuese en Inglaterra o en los Estados Unidos, un comportamiento como este pudiera mantenerse, ¿no es verdad? El poder congresional de vacar, ¿no es verdad?,
en contra de las fallas o de las negligencias de cualquier personaje ejecutivo para salir precisamente de estos malos gobernantes, ha demostrado efectivamente, digamos, su eficacia. Lo dice con claridad un autor muy importante que escribe este libro que se llama Impeachment, que acá lo estoy mostrando, Raúl Berger, donde habla de toda la historia de esta figura y donde efectivamente dice que debe proceder el impeachment con caución, como ha sucedido en este caso, porque incluso se ha dejado de pasar dos oportunidades, cuando está manchado, es decir, cuando se ha probado que se ha manchado el cargo para el cual fue elegida esa persona o por la cual fue colocada esa persona. Y eso también lo dice otro autor mucho más moderno, que es profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Cass Sunstein, cuyo libro está aquí, lo recomiendo, por cierto, a los que quieran seguirlo, ¿no es verdad? Y dice que aún en el medio de una guerra, un sostenido modelo de mentirle, en ese caso al público americano, puede ser tomado como delito, un abuso de la confianza pública con respecto a los temas centrales de cómo gobernar. Yo me pregunto, ¿no es posible tomar como una falta total y absoluta contra la credibilidad pública el proceder de este ciudadano? Ya no solamente en este caso, no nos ha dado la lista de Zarratea, no nos ha dicho cuál fue el destino de la chanchita, comillas, que estaba haciendo, no nos dijo por qué nombró tantos prefectos vinculados a Sendero Luminoso, no esclareció absolutamente nada respecto a lo de Pacheco. Es decir, ha sido un desastre absolutamente su gobierno y no da ninguna explicación. No es dictando todos los días o diciendo discursos grandilocuentes en las plazas como se gobierna una nación. Yo quiero decirle que estamos, digamos, anonadados, sorprendidos, molestos, fastidiados, pero que si los congresistas, más allá de todas las fallas que ellos mismos tengan, pero que frente a los errores o a los defectos que muestra Castillo, prácticamente deben hoy día, por el Perú, por ellos mismos, por sus familias, como ha dicho Mariano González, cerrar filas y vacar. Así es, doctor Borea, ha quedado sumamente claro. Tenemos un tuit de Vladimir Cerrón, precisamente, nos está viendo, ha visto la entrevista y ha visto todo lo que usted ha dicho, señor González, y coloca lo siguiente: Mariano González, exministro del Interior, habla contra el presidente y su familia, lo califica de criminal, de temer, sugiere vacancia o que la calle lo expulse. Miserable así, el presidente tuvo a su lado y todavía hay otros más. Ese es el precio de apartar al partido. Él sigue molesto, pues, porque no tiene ya su cuota en ninguno de los ministerios. ¿Y usted cree que esto acerca a Vladimir Cerrón nuevamente al señor Pedro Castillo? ¿Está buscando nuevamente? No voy a hablar. No merece ni siquiera que le preste atención. Bueno, el doctor Borea ha estado muy de acuerdo con lo que usted ha propuesto el día de hoy. Responsabilidad del Congreso de la República. Gracias, doctor Borea. Perdóname que te diga una cosita. Lo que dice Cerrón, que habla realmente sin que le contesten como se le debe contestar. Si hay alguien que ha actuado miserablemente en el país, precisamente poniendo a un personaje que era un sindicalista de opereta básico, como él mismo lo señaló, para que sea candidato a presidente del Perú y que luego pretende sostenerlo a pesar de todos sus errores, esa miserabilidad que él acusa de otras personas, mejor que se la vea en el espejo, porque creo que le refleja directamente. El que quiere sostenerse a través de Pedro Castillo es él mismo, es Vladimir Cerrón. Gracias, doctor Borea, por haber estado esta noche con nosotros.